Muchas gracias. Bien, trabajaremos en el temario de la tercera parte que tenemos de la elaboración del protocolo de investigación. Vamos a recordar algunas cosas que hemos podido hacer hasta ahora, sobre todo título. Hemos visto cómo se hace un resumen también y cuándo lo vamos a utilizar. Vamos a trabajar con lo que es la introducción, los antecedentes, el planteamiento del problema, que lleva dentro la justificación, la formulación de la pregunta de investigación, que es la justificación científica. Luego tenemos la justificación y uso de los resultados, el fundamento teórico, los objetivos de la investigación, uno general y específicos, que hemos trabajado con ellos. Y vamos a entrar a esta parte que es bastante interesante. Quizás algunos ya los han visto, vamos a recordar, o quizás otros no, y vamos a irlos aprendiendo. Dentro de lo que es la metodología, el diseño metodológico, como lo conocen otros autores, contiene algunos elementos como son el enfoque. El enfoque los vamos a ir explicando, ¿no? Cada uno de estos. Vamos a ver el tipo y diseño general del estudio. Vamos a ver las definiciones operacionales, el universo de estudio, la selección y el tamaño de la muestra, la unidad de análisis y observación, los criterios de inclusión y exclusión, procedimientos para la recolección de información, instrumentos que se utilizan, los métodos para controlar esta información si está siendo bastante adecuada o no. También debemos ver los procedimientos para garantizar los aspectos éticos, que debemos ser muy cuidadosos, por más que sea un formulario de preguntas, de la misma manera tenemos que cuidar con un aspecto bioético bastante riguroso. Luego tenemos el plan de análisis de los resultados, donde vamos a ver métodos y modelos de análisis de los datos según las variables que nosotros ya hemos planteado en la pregunta o en los objetivos. Y vamos a ver si manejamos programas estadísticos, informatizados y con los que nosotros vamos a poder hacer un análisis de los datos. Entonces, hasta esta parte es lo que se elabora un protocolo. Eso es lo que vamos a ver, una parte de ellos porque es bastante de explicar, hay bastantes componentes que tenemos que mostrarles y ustedes se han ido haciendo las referencias bibliográficas poco a poco con los antecedentes, introducción, etcétera. El cronograma que también lo van a ir trabajando, un presupuesto del costo. Ustedes están viendo cómo se va erogando gastos, ahora es horas internet o tenemos que comprarnos megas, ver la impresión de trabajos, etcétera, ¿no es verdad? Entonces hay que ver cuánto nos va a costar. Y los anexos, donde nosotros vamos a colocar instrumentos, donde puede ser la de recolección de información, uno que esté vacío, toda la planilla o el formulario, y luego algunos elementos que nos van a permitir ampliar algunas situaciones que no hemos podido explicar probablemente en el marco teórico conceptual, podemos explicarlos o colocar en extenso un documento para que se pueda revisar mejor, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el protocolo consta de 20 páginas y 20 páginas donde no son contabilizadas las referencias bibliográficas, ni el cronograma, ni el presupuesto, ni los anexos. Estos están fuera de esas 20 páginas. Entonces, todo el protocolo en sí del trabajo encierra esas 20 páginas. Bien, entonces, dice el diseño es simple, por eso es también tan complicado. Lo dice Paul Rand, ¿no? Entonces, aquí nos está explicando que si nosotros queremos complicarnos más, lo vamos a hacer, pero si nosotros aprendemos algunos conceptos que son muy precisos, nosotros vamos a hacer uno de los diseños metodológicos más sencillos y van a poder ser alcanzados un sinfín de trabajos de investigación. Entonces, investigar es buscar tanta información como sea posible, pero no solamente es encontrar papers, encontrar artículos, encontrar tesis, encontrar otros documentos que tengan información y acumularlos, sino que cada uno debemos leerlos y analizarlos y reflexionar
sobre cada uno de ellos, cómo va a entrar en la redacción que yo voy a poner en el documento del protocolo de investigación o en el informe final de investigación. Entonces, la metodología. El diseño metodológico es el cómo, ¿sí? Muchos de ustedes hacían esas consultas de cuando hablábamos del título, debería responder a qué, al cómo, al cuándo, dónde y en quiénes. El cómo es cómo yo lo voy a hacer, cómo voy a llegar a obtener esa información, cómo voy a lograr alcanzar esos objetivos y cómo yo voy a poder responder también a esa pregunta de investigación. Entonces, el diseño metodológico es ese cómo. Y nosotros tenemos que explicar varios procedimientos que tenemos que ser capaces de poderlos respetar también. Entonces, esta investigación puede estar conformada en sí por estrategias, por métodos, por procedimientos que son los más necesarios para alcanzar los objetivos planteados. Entonces, lo que en sí encierra el diseño metodológico es esos procedimientos que nosotros vamos a realizar o esos pasos también estratégicos que nosotros vamos a dar para alcanzar los objetivos. Bien, entonces veamos la primera parte, los enfoques de investigación. En algún momento nosotros, al inicio de todo lo que es la metodología de investigación, hemos trabajado, hemos podido ir analizando el conocimiento, qué era el conocimiento y los tipos de conocimiento, cuál era, digamos, esa posibilidad de poder alcanzarlos, de poder ver la realidad. Y habíamos observado dos maneras, ¿no es verdad? Entonces, una objetiva y otra subjetiva. Entonces, los enfoques de investigación tienen que ver mucho con esto. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos bastante bien, porque son escuelas bastante grandes que han estado rigiendo dentro de lo que es una investigación o la investigación científica y se han posicionado durante siglos. Pero que a medida iba evolucionando todo esto, también había necesidad de poder echar mano a otro tipo de enfoque también. Veamos. Entonces, la realidad se nos presenta de dos maneras y la información también está en esas características. Tenemos un enfoque cuantitativo, en el cual toda esa realidad que nosotros observamos las vamos a ir a recoger a través de ciertos instrumentos, pueden ser formularios, equipos que toman medidas biológicas, etcétera, ¿no es verdad? Entonces, termina siendo una base de datos numéricas los cuales vamos a trabajarlas y hacer ejercicios estadísticos. Por el otro lado, tenemos un enfoque cualitativo, donde la información nosotros la vamos a recoger de una manera un poco diferente a la que estábamos haciendo con los números, sino aquí ya no existen números en el enfoque cualitativo, sino todo aquello que nos dé de una manera verbal, a través de lo que sean sus opiniones, de lo que sienten, o lo que ellos también tienen de intenciones, ¿no es verdad? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que nos van a dar esa posibilidad de entender mejor lo que está pasando. Pero actualmente estos dos enfoques tienen una relación muy interesante y que pueden ir formando un enfoque mixto. Puede ser cualitativo o cuantitativo. Entonces nos produce cierta información y la otra va a complementar lo que realmente nos está interesando. Pero los mixtos son sumamente trabajos de investigación bastante potentes. Veamos algunos ejemplos. En la vida que transcurría como funcionario del Servicio Departamental de Salud y del Ministerio de Salud, eh, he logrado trabajar bastantes años con este tipo de investigación, tanto la cuantitativa como la cualitativa y la mixta en particular, ¿no? Al inicio no sabía qué era lo que estaba haciendo, pero comencé a aprender toda la técnica metodológica para recoger cierta información y sobre todo en un tema en particular como era el estudio de la mortalidad materna, ¿no? Entonces, una mortalidad materna es aquella muerte de una mujer que en estado de gestación que haya fallecido por alguna causa durante su gestación o embarazo, en el parto o después del parto. Entonces, esas eran, digamos, las problemáticas que se nos presentaban. Entonces, si nosotros trabajábamos esto a partir de un enfoque cuantitativo, nosotros recogíamos la información y transformábamos esos datos
en que nos dé algo de números, ¿verdad? Por ejemplo, número de muertes maternas que saca y comparamos con el resto de Bolivia, ¿no? E inclusive internamente comparamos entre municipios. Luego el número de muertes de esas mujeres en domicilio y en servicios de salud. En el momento en que me tocó empezar a trabajar con toda esta metodología, teníamos mayor cantidad de fallecimientos dentro del domicilio en relación al servicio de salud. Entonces había bastantes problemáticas, ¿no? Y barreras que te impedían que tú puedas ir a un servicio de salud o que manifestaban también estas mujeres, ¿no? También se investigaba la prevalencia de partos obstruidos. Esto era sumamente interesante porque suponemos que no debería llegar hasta ese punto, pero sí, por algunas situaciones o procedimientos mal realizados, los partos estaban o quedaban obstruidos y había el fallecimiento tanto del niño como de la madre. Luego hablábamos de la proporción de retención placentaria que no se podía extraer si tenían que hacerlo manualmente, porque si quedaba un pedacito, la hemorragia que producía, bueno, le llevaba a un shock hipovolémico y la madre también fallecía, ¿no? Y a través de todos estos indicadores se manejaba uno que se conoce como la razón de mortalidad materna, uno de los indicadores más robustos, comparables a nivel internacional y que ha permitido a Bolivia, sobre todo, entrar para ver con otros países qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Con estas situaciones. Entonces, fíjense, si yo agarro un enfoque cuantitativo y quiero estudiar la mortalidad materna, entonces podría sacar no solamente este tipo de información, sino otras muchas más. Pero, ¿qué sucede si yo voy a utilizar un enfoque cualitativo? Entonces, los números pueden tener sus limitantes, pueden llegar hasta cierto punto. Entonces, aquí nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Por ejemplo, ¿por qué? Las preguntas eran, ¿por qué había gran cantidad de madres que fallecían en sus casas, sabiendo varias de ellas que estaban viviendo al frente o cerca a un servicio de salud? Entonces, esto, aparte de lo que era el enfoque cualitativo, nos permitía ver, ¿no? Alguna información, sobre todo, extraer que ellos tenían desconfianza en el personal del servicio de salud, o porque estaba totalmente cerrado, nadie lo abría, o porque los maltrataban cuando iban a hacerse algún tipo de atención, o esperaban mucho tiempo, o no había medicamentos, etcétera, ¿no? Esto no suena familiar, no es una historia de hoy nomás, sino que es una historia de hace muchos años atrás. Otro gran problema era la interculturalidad y la medicina tradicional. Y el ejemplo con el que nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, en estudios en el Alto de La Paz, es que las mujeres no querían ir a tener su parte en el servicio. ¿Por qué? Porque les obligaban a tomar la posición ginecológica, siendo que ellas querían tener a su niño en una posición de cuclillas. Entonces, el escaso conocimiento de interculturalidad o aplicabilidad de algunas de las cosas era lo que podía haber solucionado muchas de estas situaciones. Posteriormente, con los años, esto ha ido ya cambiando, ¿no? La medicina tradicional hacerse atender solamente por la partera, por el curandero, etcétera, ¿no? Pero algunas y la mayoría también terminaban falleciendo. ¿Por qué? Porque estas personas no tenían la destreza de poder atender esos partos que a veces algunos se complicaban. Creencias y costumbres, ¿no es verdad? De que entrar a un servicio de salud de una coloración blanca, por ejemplo, para ellos era que se inhibían y no querían ensuciar, ¿no? Al momento de dar a luz a su niño. Entonces, varios conceptos, era frío, etcétera. En cambio, en su casa están más calientitos, están con la familia también, ¿no? Tema de el servicio de salud, ¿no? Lo que les decía, el color blanco frío. Y quién, un elemento que yo les comento que hemos sacado también a través de investigaciones con USAID, era quién cuidará a mis hijos y a mis animalitos, ¿no? Si ustedes alguna vez han podido escuchar a una mamá y que está a punto de dar a luz, entonces se preocupa por todo y no quiere dejarlos así sueltos. ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a ver? En el campo sucede lo mismo. ¿Quién cuida a mis animales? ¿Quién cuida mi casa? ¿Quién va a ver a mis hijos?
sabiendo que el esposo también o se ha ido de la casa o finalmente está trabajando en otro lugar, ¿no es verdad? Entonces, muchas de estas cosas han permitido hacer estrategias muy interesantes para poder ayudar a esta mujer a que pueda tener la confianza nuevamente en el servicio de salud, pero también entrar a lo que es una atención de un servicio. Ahora, si nosotros hacemos un enfoque mixto, por ejemplo, la metodología que utilizamos para investigar este tipo de muertes maternas era un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo. Este instrumento tenía el título de autopsia verbal, un documento llamativo, muy interesante, y que tenía una primera parte cuantitativa que recababa varios datos como el que les he comentado en un enfoque cuantitativo, y una segunda parte que era cualitativa, que nosotros nos encargábamos de encontrar algunos actores claves, por ejemplo, el sacerdote, el dirigente, podría ser alguna comadre, alguna vecina, el profesor, etcétera, que puedan dar indicios del comportamiento de la familia y sobre todo de la madre, ¿no? Si había el fallecimiento en su domicilio. Entonces, nos permitía entender por qué ocurría alguna situación y nos permitía también encontrar tanto el problema y poderle poner la solución. Entonces, fíjense, son realidades que nosotros podemos recoger a partir de ciertas escuelas filosóficas que en algún momento surgieron, pero que en este momento no las vamos a tratar. Bien, entonces, luego de elegir un enfoque, nosotros vamos a elegir, de hecho, el cuantitativo, porque eso es lo que nos corresponde en segundo, ¿no? Si hay algunos que quieran trabajar con cualitativo, bienvenido, pero la mayor parte de investigaciones que les enseñamos a realizar son los cuantitativos. Luego viene el tipo de investigación y este tipo de investigación también te da algunas características. Por ejemplo, hay estudios sin intervención y hay estudios con intervención. Los estudios sin intervención son aquellos llamados observacionales. No intervienes, solamente recoges la información, simplemente te dedicas a ese levantamiento, nada más. No vas a hacer ningún aporte, no vas a cambiar nada de lo que estás recogiendo. Dentro de estos estudios observacionales tenemos los descriptivos y los analíticos. Y los vamos a ir viendo más adelante, haciendo toda la consideración necesaria. En los descriptivos vamos a ver series de casos, como si nos llegaran una cantidad de pacientes que podemos irlos atendiendo y vamos describiendo con qué tipo de patologías o sintomatología está llegando al servicio. Hay estudios de los registros médicos, no solamente el historial clínico, ¿no? Y también los estudios de incidencia y prevalencia son los que estamos viendo actualmente, ¿no es verdad? Cuando vemos hoy hubo 2.000 muertes, hoy hubo 3.000 contagiados con COVID y solamente esta cantidad de letalidad o muerte, etcétera, ¿no? La prevalencia también es otro tipo de estudio descriptivo, muy interesante. Ahora, si vemos un observacional analítico, es un poquito más avanzado. Vamos a entender más adelante a través de una pirámide de los niveles de investigación. Y los estudios observacionales analíticos trabajan con estudios de corte, son grupos de personas que trabajan, ¿no? Pero que se mueven hacia el futuro o están recabando también de un tipo de información que ya está en algún lugar registrado, ¿no? Estudios de casos y controles, y también pueden suceder experimentos naturales. Los experimentos naturales son sumamente interesantes, ¿no? En algún momento vamos a comentar esto. Por el otro lado, veíamos, ¿no?, que los estudios científicos también pueden ser con intervención, los llamados experimentales, ¿sí? Los experimentales, por una parte los ensayos clínicos y por otra los metaanálisis. Los ensayos clínicos son los que estamos más trabajando por el hecho de que en el área clínica, quirúrgica, estamos probando ciertos procedimientos, tratamientos, métodos de diagnóstico, etcétera, y nosotros necesitamos trabajar con ese tipo de cosas donde vamos a hacer en algún momento una experimentación y vamos a intervenir modificando algo para que no haya, digamos, un tipo de daño, sobre todo dentro de lo que son el manejo de los pacientes.
Aquí un poquito más claro, los estudios observacionales veíamos que son descriptivos y analíticos. Los descriptivos, los reportes de casos, series de casos, estudios de corte transversal, los vamos a explicar bien un poco más adelante, estudios poblacionales, ¿no? Luego tenemos en los analíticos estudios de casos y controles, estudios de cohortes, estudios de pruebas diagnósticos y también revisiones sistemáticas. Y los experimentales, que los ensayos clínicos, ¿no? Lo que les decía, estamos queriendo ver qué tratamiento es el más adecuado y a qué dosis, etcétera. Entonces ahí vemos que algunos pacientes se van a adaptar muy bien al tratamiento en cierta dosis, pero con esa dosis a otros les va a afectar. Entonces nosotros comenzamos a ajustar ese tratamiento. Entonces a eso se llama la experimentación o la intervención también. Entonces estos ensayos clínicos pueden ser, ¿no? Con enmascaramiento y asignación aleatoria, sin asignación aleatoria, sin enmascaramiento. Pueden ser también estos estudios cuasi experimentales, una parte observacionales y una parte experimentales, o también los experimentos naturales. Bien, entonces repasemos un poco y veamos que los enfoques de investigación nos dan posibilidades como un cuantitativo y un cualitativo, dos formas generales de concebir la realidad y sus aspectos, dice, ¿no? Y poder manejar la información también. Y no olvidemos el mixto que puede combinar actualmente a ambas. Entonces, un enfoque cuantitativo busca llegar a ese conocimiento desde afuera por medio de hacer ciertas mediciones, recabar datos que son numéricos y con los cuales se puede hacer un cálculo. En cambio, con un enfoque cualitativo llegamos al conocimiento desde adentro por medio de entender las intenciones y también poder usar un poco la empatía, ¿no? Para poderles escuchar a algunos de los pacientes y entender también que tienen algunas situaciones muy internas que pueden estar afectando a su enfermedad, ¿no? O a los síntomas que se han podido ir presentando. Bien, veamos un poco más de esto. Dice diseños y tipos de diseños de investigación. Yendo un poco más arriba, vemos que hay estudios primarios, ¿no? Y donde los enfoques cuantitativo y cualitativo son importantes. Y los secundarios, ¿no? Dentro de los cuantitativos hemos hablado de los experimentales y de los observacionales, tipos de estudios. Dentro de los cualitativos también hay descriptivos, pero también hay interpretativos. Estos son estudios muy interesantes que hay que tener cierta habilidad o alguien que te guíe para que puedas ir desarrollándolos de la manera más adecuada. Pueden ser estudios descriptivos, etnográficos, fenomenológicos, biográficos, iconográficos, documentales, ¿no? Y en cambio los interpretativos, teorías fundadas, inducción analítica, etcétera, ¿no? Que no la vamos a ir tocando en esta asignatura. Entonces, según el análisis y alcance de los resultados, nosotros podemos ver los siguientes. El doctor José Supo, un médico bioestadístico, investigador latinoamericano, nos muestra su pirámide, ¿no? Y nos dice que hay una línea de investigación o las líneas de investigación, cualquiera sea esta, que nosotros sigamos, podría ir creciendo dentro de lo que es el conocimiento con los siguientes niveles de investigación de que en algún momento, por ejemplo, lo que es diabetes, en algún momento no sabíamos que había ciertos problemas de glucemia en sangre, ¿no es verdad? Solo determinábamos que la sangre, dentro de la sangre había que el azúcar estaba elevado, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces sucede que no se sabía mucho y empezamos a explorar qué más, qué es lo que producía, de dónde venía el problema, qué órganos estaban afectados. Entonces comienzan a explorar y comienzan a ver varios pacientes y pasan a un siguiente nivel de investigación, que es el descriptivo, del que estábamos hablando también hace un momento. Luego, si nosotros ya hemos visto, lo hemos descrito bastante bien, y quisiéramos nosotros ver de qué es lo que le está causando, qué es lo que le está produciendo este tipo de problemas, buscamos que haya una relación
buscamos que haya una explicación, que son niveles más elevados de investigación. Y vamos a ver qué estudios predictivos te pueden dar, digamos, la sobrevida de un paciente diabético y los programas, si son adecuados, políticas de salud también están siendo adecuados, ¿no? Y podemos, a través de la investigación, nosotros mirar, de acuerdo a los niveles de investigación, también solamente un tema en particular, cualquiera que ustedes estén intentando desarrollar. Bien, veamos un poquito. eh, Cuando nosotros observamos a más detalle esto, bueno, el exploratorio permite abrir en un espacio, un campo no explorado, ¿no? Cuando entramos al descriptivo, vamos a intentar determinar algo, a describirlo y a estimarlo. Si hablamos de un nivel de relación, intentamos comparar, intentamos asociar, intentamos relacionar y medir los factores asociados. Pero aquí no sabemos que estos realmente son los que están produciendo, ¿no? ese efecto. En cambio, en el nivel explicativo, sí ya podemos demostrar y evidenciar y probar que algo está produciendo hacia otro problema. Luego los estudios predictivos, ¿no? Como los de cáncer, intentamos predecir, pronosticar y prever qué es lo que ha podido suceder, digamos, o qué podría suceder con los diagnósticos en ciertos pacientes. Y en un nivel de investigación aplicativo está la evaluación. Vamos a intentar hacer un control y calibrar aquellos aspectos que están permitiendo a través de programas y políticas ver si se están llevando adecuadamente o no. Bien, entonces empecemos con el exploratorio, la base, estudios bastante grandes que día a día se van dando. En este nivel exploratorio se plantea cuando observamos un fenómeno, ¿no? Se lo analiza, es un tanto fenomenológico y su identificación y reconocimiento, función del problema es esencial, ¿no? Entonces, aquí no se utiliza estadística, tampoco modelos matemáticos. Entonces, como que se opone de una primera entrada, digamos, al enfoque cuantitativo de los hechos. Entonces, por tanto, es hermenéutico y se trata de una investigación netamente cualitativa. Permítame. Luego el siguiente nivel es el descriptivo, ¿no? Entonces, un peldañito más. Esto ya se nos presentan fenómenos sociales, clínicos, en ciertas circunstancias, en cierto lugar geográfico, y nos están llamando la atención y que vamos a irlos a describir, ¿no? Y estimar parámetros. Entonces, describimos frecuencias, promedios, se estiman parámetros, vemos que a través de intervalos de confianza, ya matemática y estadísticamente, estamos comenzando a medir, ¿no? La frecuencia, la incidencia y la prevalencia. Esto es lo que sucedió al inicio cuando aparecieron los primeros casos en Wuhan, China. Iban llegando poco a poco los pacientes con este problema del coronavirus en ese momento, entonces comenzaron a ver la cantidad de signos y síntomas, entonces a partir de eso comenzaron a hacer descripciones y comparaban, ¿no? Con otro tipo de patologías. Los estudios relacionales, estos relacionales los habíamos comentado, ¿no? Te van a decir qué es la causa y cuál es el efecto. Entonces, la estadística solo te va a mostrar que hay una dependencia. Sí está relacionado, pero no estamos seguros de que esto esté produciendo este otro fenómeno, ¿no? Entonces, para eso utilizamos ya estadística bivariada a través de asociaciones, sobre todo pruebas como chi cuadrado o la correlación de Pearson, que lo van a aprender conmigo. Otro nivel explicativo, nosotros tenemos ahí, ya intenta explicar que si este fenómeno realmente está produciendo este otro, o si la causa está produciendo este efecto, ¿no? Entonces, intentamos explicar el comportamiento de una variable en función a otras, a una o a otras también. Entonces, son causa-efecto y requieren ser controladas de una manera más adecuada, ¿no? Entonces, los datos estadísticos ya son multivariados. Aquí el fin es descartar asociaciones que son al azar
y lo que nosotros queremos es estar seguros de que se está presentando. Entonces, también hay estadísticas propias para trabajar en un nivel de investigación explicativa. Luego tenemos el predictivo, un nivel de investigación más elevado, pero también sí estamos aquí trabajando con algunas patologías en particular, como en el cáncer, ¿no? Se encarga de estimar, que nosotros realmente estemos viendo que los eventos hasta dónde podrían llegar, por el hecho de que lamentablemente hay algunas situaciones en trabajos de investigación que están mal realizados, digamos. Entonces, en ese hecho tenemos que ser muy cuidadosos en los estudios predictivos de que nosotros seamos capaces de medirlos adecuadamente, ¿no? Sobre todo la sobrevida de ciertas patologías como el cáncer. Por eso nosotros podemos decirles a los pacientes, una vez que los diagnosticamos y estamos seguros de esto, de indicarles qué tiempo de sobrevida tienen. Entonces, a veces puede ser menos, a veces puede ser más. Entonces, estas situaciones no nos deberían permitir de que nos vayamos a equivocar, ¿no? Bien, entonces, pero aquí la estadística es un poco más elevada. Utilizamos la regresión de Cox, series de tiempo, análisis de supervivencia de Kaplan-Meier, riesgos de Hazard, etcétera, ¿no? Entonces, son elementos que nosotros deberíamos cuidar un poco. Y tenemos el nivel más alto de investigación, que es el aplicativo, y este plantea resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces, en la vida cotidiana nosotros tenemos muchos aspectos que investigar, pero son un nivel muy alto de investigación que en algún momento vamos a llegar y algunos ya hemos llegado también. Entonces, generalmente en programas o algunas estrategias que ha lanzado alguna región, puede ser el municipio, el Ministerio de Salud, el Estado, etcétera, para poder ver que estén siendo llevadas adecuadamente y se han implementado bien. Y sobre todo están sirviendo. Entonces, enmarcan revisar la innovación técnica, artesanal, industrial, etcétera, ¿no? Entonces, esta estadística que se va a aplicar a este nivel apunta a evaluar el éxito de una intervención. Por ejemplo, podríamos hacer una investigación aplicativa en lo que está sucediendo con la vacunación, ¿no? Entonces, hay medidas de impacto y nosotros estamos revisando estos indicadores para ver si esto lo están haciendo adecuadamente o no lo están haciendo. Bien, entonces, hasta aquí llegamos por ahora. Mañana vamos a continuar con este tipo de avance, porque la direccionalidad quiero que me la entiendan bastante bien. Por eso siempre me dejo un poquito más de tiempo en la clase. Si ustedes tienen algún comentario, pregunta, adelante, por favor. Pueden activar sus micrófonos. Bueno, ya que no hay consultas, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen descanso. Cuídense, por favor. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego.